Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Niños Tutoriales. Este día le vamos a trabajar a esta pantalla JVC, una pantalla muy reciente que ya no enciende. Y nosotros en pocos minutos lo vamos a tener de esta forma, trabajando correctamente. Este tipo de televisores de la nueva generación representa muchas averías, incluso sea reciente, sea muy nuevo. Y aquí pues ustedes lo están observando. Nosotros con nuestros métodos y técnicas de reparación vamos a resolver este problema en pocos minutos. Si tú estás interesado, quédate pendiente de todo el video. Muy bien, aquí ya lo hemos destapado, amigos, y para generar un diagnóstico rápido sobre la falla que está representando este televisor y descartar que sea el fusible que esté abierto, nos ubicamos rápidamente en el capacitor principal. ¿Ok? 160 voltios en estado standby de la fuente de poder o más de 300, como puedes ver, más de 300 cuando la fuente ya está trabajando. Si tuviéramos 0 voltios, entonces ya podríamos desconfiar del fusible. Sin embargo, acá, como puedes ver, sí hay corriente en toda esta sección. Perfecto, entonces nos pasamos a la siguiente parte de la placa mainboard, lo cual sería la parte fría, y buscamos 12 voltios de alimentación hacia la mainboard. Este comúnmente se encuentra en el diodo encapsulado, que es este que tenemos acá. Perfecto. Vean, ahí tenemos un voltaje inestable de máximo 3.5 voltios. Tenemos apagado el LED standby. Vean, 3.5 y es muy inestable. Veamos acá el voltaje de backlight, 170. Mira, llegó a más de 200. Básicamente acá, amigos, tenemos una fuente que ha fallado el sector de regulación de voltaje. Cuando tenemos este tipo de casos, nos ubicamos rápidamente en la línea divisora de parte caliente y parte fría de la mainboard. Entre esta línea divisora vamos a encontrar un optocoplador que se encuentra acá. Este es el encargado junto a estos componentes que mira. Ok, ahí está un transistor estallado. Siguiendo únicamente los pasos de reparación, yo he encontrado este transistor estallado. Afortunadamente se nota pues que él es el que está averiado, pero en algunos casos no. Ok, simplemente falla y genera este tipo de problema. Ok. Inicialmente podemos decir que reemplazando ese transistor todo estaría bien. Y eso es efectivamente lo que vamos a hacer. Mira, ya lo hemos quitado, hemos limpiado todo el carbón que se encontraba en la parte de abajo y lo hemos preparado para montar el siguiente transistor. ¿Qué tipo de transistor es? Amigos, este es similar al TL431 que se encontraba en las placas antiguas, pero estos ya vienen con un código diferente porque son de montaje superficial. ¿Dónde vamos a encontrar un reemplazo de estos? Difícilmente lo vas a encontrar con la misma nomenclatura. Sin embargo, todas estas fuentes de poder utilizan la misma serie de transistores. Por tanto, podemos montar uno de otra placa, no necesariamente que sea del mismo código. Muy bien amigos, acá ya lo hemos instalado, ahí lo puedes ver. Este únicamente trae el código RAS, ok, únicamente RAS. Si buscamos información en un PDF referente a este tipo de transistores, difícilmente vamos a encontrar algo, pero este es el que trabaja en esa sección. Ok, vamos a verificar ahora si ya se estabilizaron los voltajes. Recuerda que ese es el primer paso para la reparación de esta placa. No sabemos si hay algún otro componente averiado, pero por el momento lo que vamos a hacer es energizar la placa y vamos a verificar si se ha estabilizado el voltaje tal cual lo observaron al inicio. Revisamos acá para verificar cómo se está comportando el voltaje. Y mira lo que tenemos. Tenemos un voltaje estable de 10.38 voltios. ¿Ok? Verifiquemos entonces el voltaje de backlight. Mira, estable en 165 y acá 10.3. Importante en este punto, amigos, es que no se confundan de por qué razón tenemos únicamente 10.38 en esta sección cuando debería de haber 12 voltios. ¿Ok? Si tú eres nuevo en la reparación de estos televisores y encuentras menos de 12 voltios en esta parte, no te preocupes, esto sucede porque este tipo de placas trabaja en estado bajo y estado alto. En estado bajo genera únicamente 10.3 voltios para que ya haya voltaje de standby. Ahí tienes, ya está instalada la placa y puedes ver correctamente. Y si presionamos power, ok, presionamos, ahora
Vean, ya incluso los LEDs se activaron y si checamos el voltaje, ahora sí, ya tenemos arriba de 12 voltios. Así es de que no se confundan en este punto, porque sé que varios de ustedes me han hecho la pregunta correspondiente a este tema. Ahora, si no hubiera trabajado el backlight u otras secciones, obviamente es porque hay más problemas. Pero acá, como puedes ver, perfectamente el televisor ya arrancó, ya todo está funcionando correctamente. Muy bien. Entonces, amigos, como pueden darse cuenta, aplicando métodos y técnicas prácticos y sencillos como los que yo les enseño, sin duda ustedes van a resolver este y muchos más problemas que representen los televisores de la nueva generación. Ahí puedes darte cuenta que ya el trabajo se ha resuelto. Esto no necesita de tiempo de que el televisor esté a prueba para entregarlo, porque básicamente hemos únicamente reparado la fuente de poder. Ahí estamos, amigos, espero esta información les sea de utilidad y nos vemos hasta el siguiente tutorial.